Santiago capítulo 4, del versículo 13 al 17. Habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor, y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El versículo 13 nos dice: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ya se aproxima el próximo año. Nos quedan 4 domingos para terminar el 2023. Y junto con esto comienzan a surgir algunas expectativas para el próximo año y rápidamente comenzamos a planificar lo que posiblemente tenga como objetivo cumplir este otro año. Juntar dinero para arreglar la casa o ampliarla, ahorrar para que pueda renovar el auto, ir al gimnasio para un 2025 sin polera. Pero generalmente hay planes dando vuelta en nuestra cabeza cuando se nos acerca un nuevo año. Hay una estadística que se realizó hace poco tiempo atrás y dice lo siguiente: el deseo de mejorarse es un factor común de los seres humanos, pero según un estudio de la Universidad de Scranton, en Pensilvania, y el Instituto de Investigaciones de Static Brain, solamente el 8% de las personas que se plantean propósitos logran cumplirlos. Esto quiere decir que 3 de 4 personas terminan el año igual que lo empezaron. El estudio plantea que otro dato interesante: solo la cuarta parte de estas personas involucradas no los cumplieron ni siquiera en la primera semana de enero. Y el 55% lo abandonó antes de terminar el primer mes del año. Y el 20% de esos 6 meses también tiró la toalla. Amados hermanos, en este día no pretendo darle la clave del éxito a sus metas financieras. Aún así existen hermanos muy capacitados que pueden brindar el apoyo a esto que Dios por medio de su palabra dan ciertas herramientas que suelen ser favorables para cuando no sabemos administrar nuestra economía. No es malo tomar estas herramientas. A veces encontramos elementos que nos pueden ayudar para administrar mejor nuestros recursos. En esta oportunidad observaremos en el Consejo de Santiago sobre la importancia de tener presente al Señor en nuestras vidas. Como vimos en el versículo 13, dice: Vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Podemos apreciar que en el versículo 13 una continuidad en la enseñanza de Santiago en cuanto al manejo de nuestra boca. Pero esto también está relacionado con lo que llevamos dentro de nuestras vidas. El hombre, bajo el dominio de su autosuficiencia, cree en tener al mando sus vidas de manera altiva y orgullosa, creyéndose ser dueños de sí mismos. En aquella época, los hombres se asociaban para llevar a cabo planes comerciales y de esta manera encontrar el éxito total que en un inicio no tenían. La palabra traficar, que se utiliza en esta versión, simboliza la acción de salir de una ciudad y viajar a una nación como un comerciante, lo cual iba a generar ganancias, de estas mismas ganancias invertirlas para tener un mayor capital. La actividad comercial adoptaba muchas formas.
La economía se encontraba en la agricultura, se explotaban recursos naturales, artículos de granjas con sus respectivos productos para luego ser transportados a centros mercantiles y a otros países. El trueque y la compra y venta ocupaban un lugar prominente en la vida de las aldeas y los pueblos. Las colinas en forma de terrazas en Palestina producían una variedad de productos agrícolas. La cebada y el trigo se trituraban y se envasaban y se distribuían para el consumo local. El excedente se transportaba a mercados regionales y a las ciudades más importantes. El grano entero, la harina, el lino, las nueces, el aceite de oliva, los peces de la región de Galilea y una variedad de subproductos de animales llegaban a todos los hogares y se pagaban los impuestos que se requería al gobierno. La artesanía, la alfarería, los utensilios de metal y madera, armas y vestuarios eran uno de los tantos productos que se comercializaban en la época. Santiago no describe el detalle acordado de estos hombres, pero sí podemos ver que estaban convencidos de llevar a cabo el plan. Santiago en sí no está atacando la idea de ganar mucho dinero. Podemos ver en el libro de Proverbios 10:23, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La Biblia no condena en ningún lugar la riqueza en sí misma. Por medio de este pasaje, que con frecuencia por medio de este pasaje de Proverbios 10:23, podemos ver que se considera la riqueza como una bendición por parte de Dios. El ruido que causa en este acuerdo para Santiago era la arrogancia que salía por la boca de estos hombres. Hermanos, vanagloriarse del poder a causa de nuestros logros es horrible. En la magnificencia de Dios podemos ver esto. En el Salmo de David, 138, verso 6, nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cada vez que usted y yo nos comportamos como superiores ante los demás, podemos ver que Dios nos está mirando de lejos. El tiempo que hemos compartido aquí entre hermanos, en esta congregación, ya nos conocemos en parte las historias de cada familia representada. Entre nosotros están quienes emigraron por diferentes circunstancias. Para esto existieron conversaciones profundas para tomar decisiones, programar salida y en cómo llevar a cabo el viaje ante cualquier situación adversa. Muchos en este país lamentablemente llegaron con lo opuesto. Otros con mayor recursos llegaron de manera más cómoda y así se han ido estableciendo en la nación. Diferentes historias y realidades, unas más dolorosas que otras, pero que sin duda todas tenían un plan y así cumplir la meta como el objetivo final. Todos aquí en más de una oportunidad hemos pensado en un plan. En una oportunidad, esto es muy personal, cuando viajé a Colombia tenía un objetivo claro. Iba en busca de cumplir un sueño, tener mi propio local de comida chilena. Junto a mi esposa e hija llevé mi maleta llena de sueños e ilusiones, una hija en brazos, una esposa de la mano y un bebé en el vientre. Y un pequeño más que todo, capital. Poco a poco el sueño se fue desmoronando. El dinero reunido se fue en gastos comunes y trámites migratorios. La tristeza, la angustia y la incertidumbre fueron algunos sentimientos que comenzaron a aflorar en aquel tiempo. Y al final ese plan no resultó. Y fue así como me convertí en el 92% de la población que no cumplió su sueño. Tomamos decisiones todo el tiempo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Y lo hacemos pensando en nosotros mismos a veces. Cuando nos disponemos cada día para lograr ese objetivo, mi pregunta es: ¿qué estoy pensando en sacrificar a cambio de un día ver mi objetivo finalizado? Ahora quiero enfocarme en los niños y quiero que me presten atención. Si está Miguelito, Adara, Brunito. Niños, jóvenes de esta iglesia. Ahora jóvenes y niños de esta congregación, ¿qué están planeando ustedes para su futuro?
ser un doctor, una doctora, un veterinario, un ingeniero, un bombero, un policía, un militar. Aquí sus padres y hermanos en la fe queremos que ustedes cumplan algún día sus objetivos. Creemos en la soberanía de Dios, o sea que Dios gobierna todo. Todo está bajo su poder y ustedes pequeños y jóvenes, discípulos del Señor, piensen en aquella meta, pero antes de comenzar a trabajar en ella y durante el trabajo en sí misma, para esa meta, nunca olviden que ustedes dependen del Señor. Ustedes, mis pequeños hermanos, dependen y dependerán siempre del Señor. No lo olviden. Jóvenes, en su carta, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo un reflejo de la juventud y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El Salmo 37, niños y jóvenes, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No existe otro mejor camino, niños. El plan en sus vidas que mantenerse en comunión con el Señor. Amados niños, no se aparten de la ley de Dios cuando sus amigos los inviten a aquellos planes que son para el mal. No piensen que por ser niño o joven el Señor no les tiene en cuenta. Fue el mismo Señor quien dejó que los niños se le acercaran a Él cuando sus discípulos lo impedían. Hoy el Señor reina y debes buscar su rostro. Su oído está atento si vas de manera sincera y te ha dado su palabra para que tú la escuches cuando leas sus escritos. Si le has fallado a Dios, hermano joven, pide perdón cada vez que suceda y verás cómo tu carácter cambia por medio del Espíritu Santo y cómo cambia tu vida, cambiará tu vida por medio del Espíritu Santo a través de la oración y la lectura de la palabra si confiesas al Señor tu error. Ustedes padres, yo como padre, preocupémonos de que enfocar a nuestros hijos también en sus planes. A ellos tienen ilusiones y tendemos a darle todo nuestro apoyo y hacer lo que más podemos para que eso se cumpla. Pero no debemos olvidar que el centro debe ser Cristo para sus vidas. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué será vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estamos acostumbrados a la rutina de nuestras vidas que creemos manejar todos los asuntos diarios de la semana. Nos levantamos en la mañana y pensamos que por la tarde ya estaremos de vuelta en el hogar para luego cenar y dormir. Todo esto cambia cuando en un momento repentino un ser amado o querido se nos va. En lo personal creo que es ahí cuando me doy cuenta que mis pies no están pegados a la tierra. Parte un ser querido y quedamos paralizados por el evento. Una tarde estuve jugando con un amigo en el barrio y al día siguiente él y otros amigos del mismo sector salieron en grupo al río. Y en esa tarde, Fernando, que era mi amigo, quien había compartido conmigo el día anterior, no volvió. Hermanos, el mañana no nos pertenece. Nos cegamos en nuestros objetivos como comerciantes que señala Santiago y comenzamos a crear expectativas de lo que vamos a lograr haciendo esto o aquello, pero olvidamos que de manera rápida y constantemente que es solo nuestro soberano Dios quien gobierna todas las cosas, inclusive el siguiente respiro que vas a dar en este mismo instante. Ni siquiera eso nos pertenece, hermanos. Podemos ver que cuando el Señor creó al hombre, le dio forma y aliento de vida, y cuando la mujer fue creada, es el Señor quien toma la carne y hueso del hombre para formarla.
No fue el polvo que accidentalmente se unió por sí mismo y apareció el hombre, ni la carne y hueso salió involuntariamente del hombre y se formaron los tejidos, dándole forma a la mujer. En la antropología bíblica, por medio de la Escritura, nos enseña que fuimos creados con un propósito, y esto es servir para la gloria de Dios. Dios jamás creó y luego dejó sin estar sujeto a la voluntad, ni tampoco al hombre abandonado a su propia suerte. El ser humano es un ser creado por un creador, por lo tanto, él está necesariamente en una relación de sumisión a otro ser que es supremamente diferente a él. Hay otros estudios antropológicos seculares que dicen que el hombre es el resultado o la casualidad de efectos biológicos que se desarrollan a través de los milenios y al azar, accidentalmente. Pero ahora, como usted y yo creemos en un Dios verdadero, revelado en su palabra, podemos concluir que los seres humanos somos creados por Dios a imagen y semejanza. ¿Y qué implica esto? Que usted y yo somos dependientes de Dios, sin capacidad de autosuficiencia, ni siquiera somos dueños de nuestro propio mundo y jamás seremos rey de toda cosa. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, hermanos, la culpa cayó también a la posteridad. El hombre dejó de buscar a Dios y de esta manera busca su propia grandeza. Los hombres más adelante se multiplicaron sobre la tierra y todos sus designios del pensamiento y corazón eran continuos al mal. Y en consecuencia todos ellos fueron destruidos cuando se abrieron las cataratas del cielo y solo una familia, por medio de un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, sobrevivieron. A veces nos alejamos tanto del Señor. ¿Cuánto tiempo paso hablando con el Señor? ¿Cuánto tiempo paso oyendo al Señor? Esto debe preocuparnos y debemos ocuparnos, amados hermanos. De esto dependerá mucho nuestra firmeza como cristianos en la vida. La vida es muy diferente cuando estamos más en conexión con el Señor. No descuides tu oración, no descuides la lectura de la palabra del Señor, no descuides la meditación en la palabra del Señor. A veces tomamos la Biblia y la leemos, pero no meditamos en ella, porque estamos tan afanados en nuestros asuntos día a día, estamos tan afanados en que tengo que llegar a la casa a calentar la comida, que dejé ropa remojando, que tengo que preparar las cosas para los niños el otro día a la escuela. Procure tener tiempo con el Señor, hermano. Procuremos como congregación darle el tiempo al Señor, el cual se merece. El versículo 15 nos dice: en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El problema de la caída del hombre en el huerto trajo en consecuencia el pecado en el mundo. Algo fundamental en nuestros días es que el hombre quiere vivir sin Dios. Es por eso que la planificación de vida se está volviendo el centro de visión de las personas. Según la influencia del individuo en su desarrollo desde la niñez hasta la adultez, busca configurar su propia vida a su antojo. Pero es aquí donde el hombre tropieza. Creemos ser dueños de nuestro propio destino y ponemos la mirada en nuestros asuntos terrenales para darle forma poco a poco a lo que creemos que será el mejor camino. Buscamos el éxito, el dinero, la admiración, el estatus o la recuperación de nuestra propia salud a veces. Cuando el hombre planea su vida sin Dios, él pierde el rumbo, o mejor dicho, deja de cumplir el propósito por el cual fue creado. Hermanos amados, sabemos por medio de la palabra de Dios cuán engañoso es nuestro corazón. Es de allí donde nace toda inmundicia para desviarnos del propósito de Dios. En él fabricamos nuestros ídolos y los atesoramos secretamente, y así deleitarnos en aquella pieza que nos aparta de la comunión de Dios, con Dios. Cuando Santiago nos dice
el lugar de lo cual deberíais decir, Él nos está educando. Todos quienes somos padres o abuelos, tíos, hemos tenido que hablar con nuestros pequeños y corregirles con un hija, así no se dice. ¿Podrías decirlo así? Si algo caracterizaba a los primeros cristianos del primer siglo era su testimonio de conducta, si algo ya se caracterizaba en los cristianos del primer siglo era su testimonio de conductas. Podemos ver que en su forma de hablar se diferenciaban de los no creyentes. Un ejemplo claro es cuando a Pedro lo señalan por ser discípulo de Jesús y le dicen: tu forma de hablar es semejante a la de ellos. Algo muy común hoy en día es ver que el nombre de Dios es tomado en vano de múltiples maneras, como por ejemplo, un caso muy común es cuando vemos los artistas callejeros que se suben a la micro y de manera muy simpática y carismática te dicen: Dios te bendiga, Dios le bendiga señora, Dios le bendiga amigo. El de arriba se lo pague, sin saber el valor real de un nombre que está sobre todo nombre y que es poseedor de ese título, y que el poseedor de ese título no tomará por inocente a quien tome su nombre en vano. Amados hermanos, cuidémonos también en cómo usamos el nombre de Dios. No sea que también quebrantemos su ley, estemos mal utilizando la frase «si el Señor quiere». ¿Con cuánto peso tomamos esa frase cuando la decimos? Es una palabra, es una frase que está muy pegada en nosotros. No, si el Señor quiere voy a ir a trabajar mañana, si el Señor quiere. Pero cuando lo mencionamos, lo hacemos con reverencia y pensando y meditando realmente en lo que estamos diciendo. Si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Santiago quiere que tengamos en cuenta a Dios en nuestros asuntos, aún en los más pequeños, ya que en estos mismos el Señor sigue siendo Señor y soberano. No hay escapatoria para que tú y yo lo tengamos por lejano. Alabamos y bendecimos su nombre, le damos gloria por lo que Él merece, lo reconocemos como Señor y soberano. Pero cuando se trata de nuestros planes y nuestras ideas, deseamos con el mismo ánimo que el Señor sea el Señor de nuestras vidas y de nuestro plan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 4 al 5, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En ocasiones nuestros planes se ven intervenidos por asuntos que se nos escapan de las manos, y eso nos lleva a un desánimo que puede ser temporal o de largo plazo, y como consecuencia se ven afectadas nuestras relaciones, ya sean familiares, laborales, inclusive eclesiales. Queridos hermanos, en algunos lugares se está viendo un falso evangelio y la desfigurada exposición y sus argumentos descarrilados doctrinalmente son para salir corriendo de donde estás. Lo que enseñan es: viniste al mundo para ser un hombre y una mujer exitosa y empoderada. Eres un triunfador, créelo, decrétalo. Tú naciste para vencer, para hacer esto o aquello. Sumando a eso, toman el nombre de Dios en vano. Si tú eres de aquellos que piensan que decretando, amarrando cosas de la vida para tener el triunfo y la victoria, estás mirando a un Señor como un servidor y sin darte cuenta, no has conocido y has menospreciado la omnipotencia de un Dios, su gloria, la cual es terriblemente manifestada en la Escritura. Su carácter es temible y santo. El Señor no es tu servidor. El Señor ha de ser nuestro Señor
y es nuestro Señor al que debemos rendir servicio y honor. Te invito a dejar a un lado el consumo de aquellos videos de predicadores que están hablando de prosperidad y camino al éxito, declarando y decretando un 2024 lleno de victoria y falsas promesas, ya que ni ellos saben lo que sucederá el próximo año. El futuro no nos pertenece, amados hermanos. Actualmente en nuestro país, los movimientos políticos de todos los sectores señalan sus intenciones abiertamente. Hoy en Chile, con la nueva propuesta, podemos ver cómo de manera sucia se desprestigian unos a otros. La ambición, los egos, comienzan a florecer de manera marchita, mas no llegando a acuerdos que requieren atención. Asuntos que le competen y todas sus ideas centradas en el hombre ofrecen como solución un mejor país, una mejor sociedad, un mejor vivir. Todos ellos con algo muy en común: planean estrategias para mejorar propósitos según sus propios deseos. Si el corazón de estos hombres no ha sido regenerado, jamás gobernarán con rectitud nuestra bella nación. Sus discursos están llenos de glorificar a Dios. Están lejos de glorificar a Dios, y buscar que esta nación se levante en alto su santo nombre. Al contrario, buscan erradicarlo. Tal cual describe en el Salmo 2, se unen para ir en contra y convertir de esta nación en una sociedad sin Dios. Mas para esto el Señor tiene un remanente que ha levantado un pueblo escogido en esta nación. Un pueblo que alce la voz por la corona que está reinando entre nosotros y el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que el plan de Dios y su decreto sea manifestado entre las naciones. Ningún plan humano supera la soberanía de Dios, su providencia y decreto. Cada gobernante de nación debe ser prudente y admitir el consejo de Dios para su vida y regir con rectitud la nación. Nuestro deber, hermanos y hermanas, es orar por ellos, rogar al Señor que levante hombres influyentes con el Evangelio en medio de los gobiernos. En cuanto a la multitud de planes que hoy se están ofreciendo, y el Señor no está presente en sus planes, los cristianos debemos reconocer que nos falta compromiso. Para que la obra gloriosa del Evangelio se lleve a cabo y avance a grandes pasos, debemos estar más presentes también en lo social. Comprometernos con el Señor en un plan se nos hace difícil, pero si se trata de algo personal, le ponemos mucho esfuerzo. ¿Qué pasa ahí con nosotros, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacernos el tiempo para Dios? Esta congregación ha venido creciendo por medio de los planes dirigidos y enfocados con la ayuda de Dios. Usted y yo somos el reflejo que la promesa del Señor es fiel y que Él guarda su pacto. Sí, si el Señor quiere, debe ser una señal que interiormente manifestamos que consideramos la providencia y la soberanía de Dios. El versículo 16 nos dice: pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es a causa de nuestra arrogancia, el orgullo que aún mora en nuestro corazón, que no buscamos a Dios. Cuando algo anda mal en nuestras vidas, nos interiorizamos y hacemos de nuestra mente un corazón, un altar de autosuperación. Allí construimos ese altar silencioso lleno de ídolos como el yo puedo, tengo fe, saldré de esto, y nadie conoce por lo que estamos viviendo o estamos pasando. Esa problemática la vivimos cuando no está dando el resultado que quiero en el objetivo que busco. Aun cuando esa idea que tan bien calculé y daría resultados ya no funciona. Y buscamos seguir intentando, pero lo hacemos solo. Algunos hemos vivido este proceso solo, soberbio, orgulloso y altanero. Quiero demostrar que puedo con esto, pero en realidad estoy dejando a un lado mi dependencia con el Señor. El Señor es nuestro buen pastor.
sabe guiarnos en tiernos y delicados pastos. Dependeremos siempre de Él, ya que en el camino podemos accidentarnos o ser atacados por las bestias feroces o por negligencia caer en algún pozo profundo como ovejas de su rebaño. Y como el buen pastor irá por nosotros, nos recogerá, vendará nuestras heridas y nos traerá a Él. ¿Podré cumplir mis propósitos sin tener en cuenta a Dios? No eres fuerte, hermano. No eres fuerte, hermana. Somos totalmente débiles y propensos a caer. Con tus propias fuerzas, orgullo y arrogancia, solo cosecharemos vacío y soledad. Aceptar que no puedes solo moldeará tu carácter para que de manera humilde busques al Señor sinceramente. De lo contrario, producto de nuestra arrogancia, seremos mirados desde lejos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, nos dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Debemos permanecer en el Señor, hermanos, y Él permanecerá en nosotros. Es la única manera que podamos llegar a caminar con Dios de una manera más estable. Separado de Él, nada podemos hacer. Nuestros planes apestan, pero unidos a la vid, comenzaremos a dar un fruto que el Señor desea de nuestra vida. El verso 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos visto que el resultado de distanciarnos de Dios acarrea aumento de una actitud arrogante y altiva. Actuar en humildad y mansedumbre delante de Dios nos garantiza alejarnos de cometer ese pecado. Debemos llevar una fe práctica, movidos por nuestra conciencia dada la palabra de la verdad. Nuestras mentes llevarán a la acción de nuestra conducta única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Nuestros planes no deben estar ocultos en oraciones mentales. Estas deben ser presentadas a Dios, aun cuando sabemos que Él conoce todas las cosas. Estas deben ser entregadas en confesión a nuestro Padre. Si esto es conforme a la voluntad de Dios, Él responderá. De lo contrario, debemos seguir dependiendo y perseverando en oración. Jamás tendremos el control total de las circunstancias de la vida. Ser parte del pueblo escogido por Dios no nos garantiza estar excluidos del sufrimiento. En un mundo caído donde los quiebres son constantes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Recordemos esto, hermano. Vamos a sufrir y también vamos a estar felices. Podremos reír como también llorar. Pero recuerden, hermano, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y tengamos presente que al mismo tiempo nuestras vidas son como la neblina. Estamos y luego desaparecemos. Pero ante esto, ¿cuál es nuestro consuelo? Ya sabemos que el día de mañana no nos pertenece y que hoy podemos estar y mañana no. Que no debemos ser arrogantes con nuestra actitud ante querer tener dominio de nuestras vidas. Pero entonces, ¿cuál es nuestro consuelo en esta vida y en la muerte? Dice el Catecismo de Heidelberg en su pregunta número 1: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que nosotros, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel y Salvador Jesucristo, que nos libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos nuestros pecados, y que nos guarda de tal manera que sin la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para nuestra salvación. Por eso también nos asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y nos hace pronto y aparejados para vivir en adelante según la voluntad de Dios. El mañana solo le pertenece al Señor.
ya sea que vivas o mueras, hermano querido, por medio de aquel don de la fe y solo por la fe en Jesucristo, te hace parte de su nación santa. Y ante eso ningún plan se compara. ¿Merecíamos estar en el plan del Señor? ¿Merecíamos ser redimidos, hermanos? ¿Merecíamos ser comprados por la sangre de Cristo? Si la santa voluntad del Padre nos ha alcanzado por medio de su gracia y a nuestro amado y fiel Salvador Jesucristo te ha llamado a servirle, ve y corre hacia Él. Procuremos urgentemente vivir para su gloria y no la nuestra. Procura en mano y ayuda, procuremos obtener la ayuda del Señor, vivir conforme a su voluntad, buscar hoy del Señor y no mañana. Si le hemos fallado, arrepintámonos de manera urgente y corramos a los pies de Cristo. Y no dejemos pasar más tiempo del que no nos pertenece fuera de la comunión del Padre. Si el plan no funciona, o quizás ya no está, tu vida no está a la deriva. Nuestras vidas, hermanos, le pertenecen al dador de la vida, al que te hizo nacer de nuevo y te mostró que esta vida no se compara a la gloria que hemos de ver en Cristo cuando Él venga por su iglesia. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor y vamos a orar en esta hora.